Estamos con mucha alegría de comenzar esta serie. Estoy seguro que le va a hacer mucho bien a la iglesia. Vamos a orar antes que todo. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos auxilie en este tiempo. Señor, te damos la gloria en esta mañana y te rogamos al mismo tiempo que no mires nuestras debilidades, que nos uses como bocinas, Señor. Queremos ser tus bocinas para que tú traigas tu palabra y tu conocimiento a tu pueblo. Ayúdanos, Padre, para poder ser instruidos con tu palabra y para poder ser mejores para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, lo primero que quiero decirles, y también con motivo de la grabación, que nada de lo que voy a estar hablando durante esta serie, que va a extenderse bastante, va a ser mío, de mi autoría. Todo lo he tomado de grandes hombres de Dios. Muchísimo de lo que he tomado ha sido del pastor Roy Aparicio allá en Cuba, que él dio una serie sobre los 10 mandamientos en el año 2015. También he estado tomando de 2 libros impresionantes que he tenido a mi arsenal, del pastor Sugel, de muchas personas que han servido para preparar estos sermones. Y dicho esto, hermanos, nosotros queremos comenzar una serie a partir de hoy sobre los 10 mandamientos. Una serie que tenemos la convicción que va a hacer mucho bien a la iglesia. El autor de uno de mis libros favoritos, El progreso del peregrino, Juan Bunyan, escribió magistralmente acerca del encuentro de uno de sus personajes, cuando uno lee la historia, llamado Fiel. Fiel se encuentra con Cristiano, que era el otro personaje, el personaje principal del libro, y él le cuenta una de las experiencias que él había tenido en su peregrinaje. Cuenta Bunyan, dícele Fiel a Cristiano en el libro del progreso del peregrino. He aquí que mirando atrás, vi a uno más ligero que el viento y que me alcanzó precisamente donde está el senador, la glorieta. Al instante que este hombre me alcanzó, me dio un golpe tan fuerte que me arrojó al suelo, dejándome por muerto. Le pregunté la causa de este maltratamiento y por qué me había dado. Y él me respondió, porque secretamente te inclinaste al Adán primero. Y al decir esto me dio otro golpe en el pecho que me hizo caer de espalda, dejándome medio muerto a sus pies. Cuando me volví para pedirle misericordia, su contestación fue, yo no sé tener misericordia. Y de nuevo me arrojó al suelo. Y de seguro hubiese acabado conmigo de no haber pasado por allí uno que le mandó a detenerse. Los muchachos, los jóvenes de nosotros, yo les he estado diciendo, léanse El progreso del peregrino. Y los que han leído este libro seguramente recordarán quién fue ese personaje que golpeó una y otra vez a Fiel. Un personaje que no sabía tener misericordia y que le hubiésemos atado a no ser por la intervención de otro que pasó y le mandó a detenerse. Ese personaje, el mismo Bunyan dice, fue Moisés. Termina diciendo Fiel. Al principio no conocí al que defendía, pero luego supe que el que pasó y me defendió fue el Señor Jesús. En cuanto al que me alcanzó, al que me estaba dando, sin duda era Moisés. Él no perdona a nadie, ni sabe compadecerse de los que quebrantan su ley. Y aquí Bunyan lo que está haciendo, hermano, es una ilustración para mí magistral de la relación que existe entre el ser humano y la ley de Dios representada por Moisés. Porque Moisés representa la ley de Dios al ser dada en el Sinaí. Relación que ha sido muy mal comprendida y muy mal interpretada por muchos hombres a lo largo de la historia. Y desafortunadamente en la modernidad, que ha venido a ser una revolución en el mundo evangélico de hoy, esta mala comprensión de la ley de Dios. Uno de esos hombres, el primero que comenzó a comprender mal en la historia de la Reforma Protestante la relación de la ley con el creyente, fue un hombre que se llamó Johannes Agrícola. Este hombre nació en Eisleben, Alemania, el 20 de abril de 1494. Él estudió en Wittenberg, donde conoció y se ganó la amistad de un gran hombre de Dios. ¿De quién? De Martín Lutero, al punto que en 1519 le acompañó a una asamblea de teólogos alemanes en Leipzig, donde actuó como secretario de registros. Dio algunas lecciones en Wittenberg y fue a Frankfurt y después a Eisleben a implantar el modo de culto protestante. En 1536 fue a Wittenberg, donde ahí hubo una controversia entre él y Lutero,
respecto a la forma de interpretar los 10 mandamientos. Este hombre, Johannes Agrícola, creía y enseñaba que como no somos salvos por medio de nuestra obediencia ni por medio de nuestras obras, lo cual nosotros creemos, entonces nuestra obediencia y nuestras obras no juegan ningún papel en la vida del cristiano. ¿Eso es verdad? Él creía que no debemos incluir la ley en nuestra exposición del evangelio, que no deberíamos decirle al incrédulo que debía arrepentirse por haber violado los 10 mandamientos, y más aún, que la ley, ese hombre llegó a decir que la ley no era palabra de Dios. Este hombre pensaba que con esto estaba defendiendo la enseñanza de la justificación por la fe sola, sin las obras de la ley. Pero lo que estaba haciendo en realidad este hombre era destruyendo por completo el verdadero mensaje del evangelio. Y eso lo vamos a demostrar. En 1537 Lutero tuvo que parar a ese hombre. Y él bautizó esa corriente teológica que dice que los creyentes no tienen que obedecer la ley y que la ley no tiene nada que ver con el evangelio. Lutero mismo clasificó esa doctrina como antinomianismo. Anti significa en contra, nomo significa ley. Y aunque Lutero protestó fuertemente contra toda identificación de la doctrina de la justificación por la fe con el antinomianismo, porque Lutero no era antinomiano, y él creía que la ley era perfectamente un medio de obrar para el creyente, Johannes Agrícola terminó su vida creyendo esta barbaridad. La forma en la que este hombre presentó esta herejía se esparció por todo el mundo y siempre ha encontrado iglesias que prediquen nuevamente esto. Muchos al día de hoy, por ejemplo, no saben quién fue Johannes Agrícola, ni han escuchado jamás ese nombre, pero siguen al pie de la letra su tergiversación del evangelio, porque siguen pensando que como el creyente es salvo por la fe, ya no tiene obligación ninguna de cumplir la ley de Dios. Sin embargo, al igual que Lutero y que el resto de los reformadores protestantes, nosotros sí creemos que la ley es obligación de obedecerla perpetua y universalmente para el creyente. Es decir, que esta ley nos obliga para siempre y obliga a todos los hombres, tanto a los creyentes como a los no creyentes, a que se le obedezca. Y eso lo vamos a demostrar. Pero ¿qué queremos decir, hermano? Y ese es nuestro primer punto de hoy. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la ley de Dios? Cuando nosotros vamos a los textos del Antiguo Testamento, nosotros vemos que al pueblo de Dios se le dieron diversas leyes, varios tipos de leyes, distintos tipos de leyes que regulaban su vida diaria, tanto su relación con Dios en el tabernáculo como la vida de todos los días. Ahora, ¿cuál de esas leyes es a las que nos referimos como una ley perpetua, como la ley de Dios? Y hay una distinción que debemos hacer en el Antiguo Testamento, y debo aclarar que esa distinción no se halla en el Antiguo Testamento, es una división que hacemos nosotros para poder entender claramente cuál es la ley que Dios nos manda a los creyentes del Nuevo Pacto a mandar. Por ejemplo, hay un primer grupo de leyes en los escritos antiguos testamentarios, específicamente en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Un primer grupo de leyes que pudiéramos ser agrupadas como leyes ceremoniales. O sea, las leyes que Dios le dio a su pueblo para que ellos le adoraran en el tabernáculo y para que le adoraran en sus casas. Esas leyes legislaban el culto público y el culto privado de los israelitas. Y ahí tenemos desde las vestiduras de los sacerdotes, las ceremonias, los ritos. Cualquiera que haya leído Éxodo, que haya leído Levítico o cualquier libro del Pentateuco, se dará cuenta que esos libros están llenos de estas leyes ceremoniales. Ellas regían los ritos, inclusive las posiciones que los judíos tenían que ponerse a la forma de adorar, cada detalle del tabernáculo, cada adorno. Pero amados, hermanos, esas leyes fueron abolidas por Cristo. Se cumplen en Cristo y anuncian a Cristo y su sacrificio expiatorio. Nosotros decimos con la autoridad de la Escritura que los creyentes del nuevo pacto no debemos que acercarnos a Dios a través de esas leyes ceremoniales. Pero eso no lo digo yo, eso lo dice Hebreos capítulo 9, que les leo algunos textos solamente.
Hebreos capítulo 9 del 1 al 9. Dice el autor a los Hebreos: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el santuario estaba dispuesto así. En la primera parte, dice el autor a los Hebreos, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, y ahí el autor a los Hebreos comienza a desmenuzar cada detalle de la adoración antiguo testamentaria, hasta llegar al versículo 8 que dice: donde el Espíritu Santo, a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuvo en pie. Versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de los machos cabríos, sino por su propia sangre, él entró una vez y para siempre, versículo 12, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 13, porque si la sangre de los toros, aquella sangre de los machos cabríos, de la ceniza, de la becerra, rociada a los inmundos, santifican para la purificación en la carne, y dice el autor, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a Dios, asimismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo por muerte para la remisión de los transgresores que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo es lo que ellos anunciaban. Los machos cabríos anunciaban a Cristo, y ya venido Cristo, no hay que andar en esa ceremonia. Y esto no solo es para la iglesia, porque nosotros a veces pensamos, no, pero los judíos deberían seguir haciéndolo. No, ni los judíos. Lo que están haciendo hoy los judíos en su templo es abominación al Señor, porque ya eso fue culminado. Cristo es la culminación de aquellas ceremonias. Asimismo lo viene diciendo el autor a los Hebreos, que les recomiendo que lean en su casa, Hebreos capítulo 10 completo. Eso es lo que el autor a los Hebreos nos quiere decir. Miren el versículo 12 del 10. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cuando nos referimos a la ley de Dios, no nos referimos a las leyes ceremoniales. No nos referimos a las ceremonias del Antiguo Testamento, pues esas son figuras de Cristo. Eso es lo primero que tenemos que excluir. La ley de Dios no son ninguna de las leyes ceremoniales. Segundo, la ley de Dios tampoco es la ley civil de Israel. En el relato del Antiguo Testamento y aún en el relato del Nuevo Testamento, en los Evangelios sobre todo y en Hechos, nos encontramos una serie de leyes cívicas instituidas por Dios a la nación de Israel. Todas las naciones tienen sus propias leyes y Israel no es una excepción. Ellos tenían sus propias leyes. Por ejemplo, hay una ley que a mí me gusta mucho del Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 22. Es la ley que más me llama a mí la atención. Vamos a buscarla, Éxodo 22. Los teólogos le han llamado a esa ley, y también en nuestras Biblias aparece, la ley de la restitución. Éxodo 22. Pueden leerlo completo en la casa, pero yo solamente leeré los 3 primeros versículos. Esa ley de la restitución es una ley civil de la nación de Israel. Y según yo estuve viendo y tratando de buscar en la literatura, muchas de las constituciones modernas se han basado en esa ley de la restitución. Muchas de las leyes civiles occidentales, la Constitución norteamericana, que fue basada, mucha de la Constitución americana, en esta inspiración de la ley de las leyes bíblicas, fue basada en esta ley de la restitución. Dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja pagará 4 ovejas. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. ¿No les parece eso una constitución?
Versículo 3, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Y léanlo completo en la casa, porque no podemos leerlo entero. Y verán cómo Dios da al pueblo de Israel una serie de leyes cívicas para que ese pueblo no se convierta en un pueblo salvaje, sino que ellos aprendan a vivir de una manera ordenada. Muchas de las constituciones modernas han hecho este mismo espíritu de la ley antiguo testamentaria. Así nosotros nos encontramos en Éxodo y en Levítico muchas leyes que van desde la pena de muerte hacia el adulterio y otras leyes que tienen que ver con el funcionamiento de aquella sociedad judía. Bueno, hermanos, a esas leyes no nos referimos cuando hablamos de la ley de Dios. Los creyentes del Nuevo Testamento no tenemos que cumplir esas leyes civiles de Israel, porque nosotros no vivimos en las mismas condiciones sociales del pueblo de Israel. Nosotros pertenecemos a países diferentes, con legislaciones diferentes en cada situación. Por lo tanto, a esas leyes civiles tampoco nos referimos. Hay unas terceras leyes que aparecen en el Antiguo Testamento que tampoco los creyentes estamos llamados a obedecer. Son las leyes de alimentación e higiene del pueblo de Israel. Los judíos tenían una clasificación dada por Dios de animales puros e impuros. Ellos debían comer cordero, pero no debían comer cerdo. Sin embargo, vemos que esas leyes también fueron abolidas. Menos mal que no soy judío. Levítico capítulo 11, versículos 1 al 8. Ahí Dios le da una lista al pueblo judío de aquellas cosas que ellos podían comer. Les dice que los animales que comeréis son animales que tienen pezuña hendida y que rumía. Esos podían comer, pero los que rumían o que tienen pezuña hendida no comeréis estos. El camello porque rumía pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo porque rumía pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Así Dios le va dando una serie de leyes higiénicas, alimentarias al pueblo de Israel. Se sabe, hermanos, como dato interesante, que ese acto de lavarnos las manos antes de comer viene de la tradición judeo-cristiana, de la tradición judía, de estas leyes higiénicas del pueblo de Dios. Sin embargo, nosotros vemos en el Nuevo Testamento que la iglesia cristiana no está obligada por una ley a cumplirla. Por ejemplo, Pablo le dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 25, un texto atrevido para los judíos. Pablo le dice a la iglesia de los Corintios: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y aunque sabemos que ese texto está en el medio de un contexto de lo sacrificado a los ídolos, pero entre nosotros, los judíos, no estaban autorizados a comer de lo sacrificado a los ídolos. Así que Pablo trae una idea revolucionaria a la iglesia cristiana. Ustedes no tienen ese problema. ¿Y cuál es la justificación que da el apóstol Pablo? ¿Cuál es el espíritu que está en el Nuevo Testamento acerca de estas leyes higiénicas? Bueno, que la verdadera comunión con Dios bajo el nuevo pacto no consiste en guardarnos de lo que comemos, sino en una relación personal y espiritual con Dios. Ese es el espíritu. No es lo que tú comes lo que contamina tu alma. Tu alma es contaminada por no guardar una relación espiritual con Dios. Así que la ley de Dios a la que estamos refiriéndonos, hermanos, no son leyes ceremoniales, no son leyes civiles, no son leyes alimenticias o higiénicas. Nos estamos refiriendo, y el Nuevo Testamento se refiere, y vamos a demostrarlo, a la ley moral de Dios, al decálogo, a los 10 mandamientos que se hallan, y quiero que nos acompañen a Éxodo, y ese es nuestro texto clave, capítulo 20, versículos del 1 hasta el 17. Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 hasta el 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, hermano, enséñele a sus hijos estos 10 mandamientos en la casa. Vamos a hacer la tarea de todos juntos durante esta serie de sermones, aprendernos los 10 mandamientos de memoria. Aprendernos Éxodo 20 del 1 al 17 de memoria. No es difícil. Dice Dios, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos. Esa es la ley moral de Dios. Y esa ley expresa la moralidad divina y expresa la moralidad que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Cuáles son las razones bíblicas por las que creemos en la vigencia y obligación perpetua para el creyente y para los no creyentes? Obligación perpetua y universal de esta ley de los 10 mandamientos. Primera razón, y yo creo que todos acá nos vamos a ir claros con eso, porque la primera razón es clara como cristalina. Primera razón, el concepto bíblico de pecado implica la vigencia de la ley moral. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Nuestros hijos deberían recitar en coro qué es el pecado. El pecado, dice Juan, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y si tú no crees en la vigencia de la ley moral, entonces ¿qué no crees por consiguiente? En la vigencia del pecado. Cuando alguien venga a tu casa y te dice, yo no creo que los creyentes tengamos que cumplir la ley. Bueno, mi hermano, tú te consideras perfecto, ¿verdad? Tú no crees que eres un pecador. Porque todo aquel que cree que es pecador tiene que creer por ende en la ley contra la cual ha pecado. Dice Juan que el pecado es infracción de la ley. Si el pecado es infracción de la ley y la ley moral no está vigente en la actualidad, entonces tampoco tenemos pecado. No existe nada a lo cual infringir. Para que haya pecado tiene que haber ley. Pero eso no solo lo dice Juan, lo dice el apóstol Pablo, al que quieren hoy poner de líder del antinomianismo. Romanos capítulo 4 versículo 15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, ¿qué dice Pablo? Tampoco hay transgresión. Romanos capítulo 7 versículo 7 al 8 dice el apóstol, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, uno de los 10 mandamientos, si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque, y el apóstol es categórico, sin la ley el pecado está muerto. Dice un autor, no se puede creer en la existencia del pecado a no ser que se crea en la existencia de la ley de Dios. La idea de pecado y la idea de la ley están juntas. Si se piensa en el pecado, en el sentido bíblico de la palabra, se piensa en la ley. Si se piensa en la ley, hay que pensar en el pecado. Así que, hermanos, nosotros somos pecadores y espero que todo creyente evangélico crea que es un pecador. Nosotros somos pecadores porque hemos pecado contra la ley de Dios, contra estos 10 mandamientos. Pablo dice, si la ley no dijera no codiciarás, uno de los mandamientos, entonces yo no supiera que soy un codicioso. Si la ley no dijera no matarás, entonces no tuviéramos norma para medir qué es matar.
no tuviéramos la ley muestra nuestro pecado. Primer argumento, la ley está vigente porque el concepto de pecado exige que la ley esté vigente. Segundo argumento, la ley está vigente porque las promesas del nuevo pacto implican la vigencia de la ley. El nuevo pacto está unido a la ley, al contrario que muchos quieren decirnos, el nuevo pacto está intrínsecamente unido a la ley. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33, búsquenlo, hermano. Jeremías 31, 31 al 33. El profeta Jeremías profetiza esos días en que vendría el nuevo pacto. Jeremías 31, 31. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. No como con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con los padres el día que tomé su mano para sacarlo de Egipto. No como ese pacto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por su pueblo. Con la venida del Mesías, Dios el Padre consumaría su pacto de gracia. ¿Qué pasaría en consecuencia? Que Él pondría en sus hijos estos 10 mandamientos en su mente y en sus corazones para que los amen, para que vivan conforme a ellos, porque Él iba a ser su Dios y nosotros íbamos a ser su pueblo. Y todo aquel que quiera que Dios sea su Dios tiene que amar estos 10 mandamientos. Eso es lo que Dios está diciendo en su palabra. ¿Cómo Él pondría la ley en nuestros corazones, hermanos? Regenerando nuestros corazones para que ahora nosotros podamos obedecer esta ley. Porque el incrédulo, por más que se esfuerce, no puede. Pero nosotros podemos a través de la regeneración que Dios ha obrado en nuestros corazones. Y como para que no quede confusión, por si alguien dice, no, pero eso es un texto de Jeremías 31, ese es el Antiguo Testamento. El autor a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 10 al 17, nos dice claramente que esa promesa de Jeremías es la promesa del nuevo pacto hecho en la iglesia. Es la promesa del nuevo pacto. Así que cuando usted anote Jeremías 31, 31, anote al lado Hebreos 10, 10 al 17. Así que en segundo lugar, la ley está vigente porque la ley no fue puesta en el corazón en la regeneración. Tercer lugar, la ley está vigente porque Cristo mismo dijo que estaba vigente. Cristo mismo asumió y habló sobre la vigencia de la ley. En Mateo capítulo 5, hermanos, nosotros vemos al Señor en el Sermón del Monte. Y a mí me parece, cuando yo veo este escenario, a mí me gusta un poco imaginarme el escenario, que el Señor quiso dar un punto de colación y Él les dijo, miren, yo no vengo a hablarles de mandamientos nuevos. Yo no vengo a establecer una nueva ley, como muchos dicen en la actualidad, que la ley del nuevo pacto es el Mateo capítulo 5, es el Sermón del Monte. No. Jesús dice, aguántense ahí. Yo no vengo a abolir la ley. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. Miren lo que dice el Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y a mí es la parte que más tiemblo en ella es, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mucha gente al leer el Sermón del Monte ven a Cristo quitando los 10 mandamientos y poniendo una nueva ley. Pero eso no es verdad. El Señor nos dice que Él no vino a abrogar la ley. Y esa palabra abrogar es la palabra deshacer, destruir. Jesús le dice a los discípulos, aguántense, yo no les vengo a enseñar una nueva moralidad. Yo vengo a volver en su justa medida la ley de Dios. Él no viene a deshacer, es el término deshacer una casa o una tienda. La idea es
que Él no viene a desmontonar la moralidad impuesta por Dios. Por otro lado, esa otra palabra que dice cumplir significa llenar hasta arriba y da la idea de completar, de hacer pleno, de llenar, de observar y de obedecer. El Señor lo que viene es a poner en su justa dimensión. Cuando nosotros hablamos de la ley y hablamos de estos textos, acordémonos de los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Los fariseos habían hecho una caricatura de los 10 mandamientos. De tal manera que los fariseos veían el cuarto mandamiento: acuérdate del día del Señor para santificarlo. ¿Y qué hacían los fariseos? Te juzgaban si tú llevabas las llaves del carro. Vamos a la modernidad. Te juzgaran si tú llevabas las llaves del carro en el pantalón. Estás haciendo un trabajo. O si cogías la vaca, se te caía en un hueco y tratabas de sacar la vaca. Mira, un trabajo. O como cuando el Señor le mandó a los discípulos que vayan y recojan espigas por el camino y traten de alimentarse. Mira, le enseña que quebranten el día de reposo. Y el Señor dijo: yo vengo a establecer la verdadera moralidad de los 10 mandamientos. Por ejemplo, el Señor dice: no cometerás adulterio. Muy bien, no te acuestes con otra mujer que no sea la tuya. Pero cuidado, el que vea a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ese es el verdadero espíritu de los 10 mandamientos. No matarás, pero si dices necio, fatuo a tu hermano, ya has matado en tu corazón. El Señor trae los 10 mandamientos al espíritu. El espíritu de la letra de los 10 mandamientos es lo que el Señor trae en perspectiva, no a cambiarlos. Y eso lo vamos a tratar en esta serie. Segundo, Cristo mismo dice que la ley es permanente. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Cristo nos dice cuál es el lugar que debe tener esa ley en el corazón de los creyentes. De manera que entre nosotros tenemos todos los días que decirnos unos a otros: acuérdate de los 10 mandamientos, acuérdate de lo que el Señor dijo. Cuando nos exhortemos, cuando nos reprendamos unos a otros: no mentirás, no cometerás adulterio, no codiciarás a tu hermano. Hermano, te veo fallando en esto, estás codiciando lo que tiene tu hermano. Lucha contra ese pecado. El Señor nos está diciendo: el que se esfuerce por hacerlo y el que enseñe eso a otro, grande será llamado en el reino de los cielos. Para el ciudadano del reino en el nuevo pacto, la ley tiene un lugar trascendental. Así que en este texto debemos ver a Cristo oponiéndose vigorosamente a la forma en que los fariseos guardaban la ley, pero también llevando la ley a su verdadero espíritu. Último argumento por el cual creemos que la ley está vigente. Hay muchos más. Creemos que la ley está vigente porque los apóstoles enseñaron y defendieron la vigencia de la ley moral. Romanos capítulo 3, versículo 31. El apóstol Pablo dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Aquí vienen los antinomianos y dicen: ¿viste? No es por esa ley, es por la ley de la fe. Pero el apóstol dice: espérate un momentico, vamos a ver cuál es la ley de la fe. Espérate. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y entonces Pablo dice: luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo dice: no te apresures. Yo no te estoy diciendo que la fe invalida la ley. La fe confirma la ley. Porque la fe es aquello a lo cual es el espíritu de la regeneración. De tal manera que cuando un hombre es regenerado, esa ley es puesta en su corazón. Santiago capítulo 2, versículo 8 al 13. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, y miren la ley que cita Santiago: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresión de la ley. Y entonces Santiago nos dice: así hablad y así haced como los que habéis sido juzgados por la ley de la libertad. Santiago llama a los 10 mandamientos la ley de la libertad. Algunos objetos que Santiago nos habla, no nos habla aquí de la ley moral, sino de una ley que ellos dicen que es la ley de la libertad. Sin embargo, una pregunta buena sería de preguntarle a Santiago: ¿en cuál ley es que dice no cometerás adulterio y no matarás? ¿En cuál?
¿En cuál es la ley que dice eso? En la ley de los 10 mandamientos. La ley que Santiago le llama la ley de la libertad. Primera de Juan capítulo 2 versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y en Juan capítulo 3 versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Hermanos, yo espero haberles demostrado que decir que los 10 mandamientos no están vigentes para los cristianos en el día de hoy y que los creyentes no tenemos obligación de cumplirlos es un tremendo error. Nosotros no podemos vivir como queramos y aún así decir que somos creyentes. Eso es en contra del espíritu del Nuevo Testamento. No podemos vivir como el mundo vive. No podemos tener las mismas metas. No podemos tener los mismos valores, los mismos estándares del mundo. Y aún así decir que pertenecemos al reino de los cielos porque hicimos profesión de fe. Esa es una falacia. Y el Señor mismo nos advierte en el Sermón del Monte que muchos serán engañados por esa falacia y que finalmente se perderán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la palabra aquí, que se traduce como maldad, cuando dice Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es el término griego anomia, que significa sin ley. Apartaos de mí, ustedes que no tienen ley. Yo creo que la Reina Valera a veces, con el objetivo de hacernos el lenguaje más entendible al español moderno, deja pasar estas cosas sabrosas del griego. Y es, apartaos de mí ustedes que viven sin ley. Es lo que el Señor le dice a esta gente. Estas personas profesaban ser cristianas. Estaban todos los días en la iglesia. Estaban todos los días en las actividades de la iglesia. Todos los días echaban fuera milagros, hacían muchos milagros y eran de estos grandes milagreros de hoy. Pero el Señor le dice, espérense. Ustedes que viven sin ley, apártense de mí. Yo no los quiero. Decían ser cristianos, pero vivían interna y secretamente a su manera. Decían seguir a Cristo, pero en realidad seguían los impulsos de su propio corazón. Hermanos, quiero dejarles claro esto. Es verdad que no somos salvos por obedecer a Dios. No somos salvos por obedecer a Dios. Somos salvos por gracia por medio de la fe. No somos salvos a través de obedecer la ley. Somos salvos a través de la obra de la regeneración en nuestros corazones. Pero eso no tiene absolutamente ninguna contradicción que decir que la ley es la norma de vida del creyente. Y vivir conforme a nuestros estándares de santidad y conforme a los estándares de santidad de Dios es vivir conforme a su ley escrita en los 10 mandamientos. Ahora, el segundo aspecto importante de este sermón es ¿para qué sirve la ley? Y ya con esto casi estamos terminando. ¿Para qué sirven los 10 mandamientos? En primer lugar, cuando nosotros hablamos de la función de la ley, yo no puedo terminar este sermón sin antes decir esto. En primer lugar, nosotros negativamente hablando debemos decir que esta ley no sirve para salvar a ninguna persona. Nadie se puede salvar obedeciendo los 10 mandamientos. Nadie se puede justificar a sí mismo a través de los 10 mandamientos. Por eso es que Bunyan creía fielmente en la justificación por medio de la fe. Por eso Bunyan le puso a ese personaje fiel siendo agredido por la ley. Porque la ley no salva, la ley agrede. La ley apuñalea la conciencia del hombre sin Cristo. Nuestra justificación no depende de nuestras obras. No depende de que ellas se ajusten a las demandas de la ley.
El compromiso o la promesa de salvación no es dependiente de nuestra obediencia a la ley. Y en ese sentido podemos decir con toda propiedad, como el apóstol Pablo, que como medio de salvación no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Como medio de salvación no estamos bajo la obligación de cumplir la ley, sino bajo la gracia. De manera que la ley no es útil para salvar a nadie. Para eso no se dio la ley. La ley no salva. Por eso es absurdo que los hombres quieran venir a Dios tratando de acercarse a Él por medio de su obediencia a la ley. Por eso es absurdo que los hombres digan, o que los sacerdotes católicos, cuando usted los ve en la misa por un muerto, digan, él fue bueno, él era bueno, él le hizo bien a los demás, él era una persona recta y por eso se merece el cielo. Eso es anticristiano, hermano. Nadie se merece el cielo por sus buenas obras, porque nuestras obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Nadie se gana el cielo por ser bueno, porque nadie es bueno. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sí sirve la ley? La ley sirve para muchas cosas, pero yo quiero resumirla en 4 grandes cosas. En primer lugar, la ley sirve como norma de vida para el creyente. La ley sirve como norma de vida para el creyente. No debáis a nadie nada, dice el apóstol en Romanos 13, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y como decía nuestro hermano Hugo en la clase, el mayor de todos los mandamientos es el amor a Dios y el amor al prójimo. Ese es el mayor de todos los mandamientos. Bueno, el apóstol dice, cuando tú te esfuerzas por no codiciar, no adulterar, no matar, no dar falso testimonio, has cumplido la ley del amor. Eso es al final en lo que se resume la ley, en esa expresión del amor a Dios y el amor al prójimo. Sin embargo, lo que el apóstol está enseñando aquí es que amar al prójimo y cumplir la ley, como les decía, son en esencia lo mismo. Amo a mis semejantes cuando cumplo hacia ellos la ley. Y amo a Dios cuando cumplo su ley, cuando me esfuerzo por cumplirla. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 5. ¿Cómo conocemos que amamos a los demás? Dice Santiago, si tú le dices a un hermano que está pasando hambre, ven paz, caliéntate, yo voy a orar por ti esta noche. No te preocupes. Oye, pasa hambre, tranquilo, que yo oro por ti. Tú pasa hambre, olvídate de eso, que yo oro por ti. Eso no es amor. Santiago dice, no ores por él, que tú no vas a orar por él. No es amor. Trata de suplir su necesidad. Esa es la ley del amor. Y esa es la ley de los 10 mandamientos. Esa es la ley de los 10 mandamientos. Cuando tú, mi hermano, mientes contra otro, tú no lo amas. Cuando tú codicias lo que él tiene, tú no lo amas. Nadie en medio de la codicia dice, ay, yo te codicio lo que tú tienes porque te quiero cantidad. No. Cuando tú le dices necio a tu hermano, tú estás demostrando que lo odias. Cuando tú adulteras contra la mujer de tu hermano, tú no amas a tu hermano. Bueno, Jesús dice, cuando nos esforzamos por cumplir los 10 mandamientos, Jesús y los apóstoles, o Juan, específicamente Juan en el capítulo 5 de su carta, cuando guardamos los mandamientos de Dios, eso es un signo de que amamos a nuestros hermanos. 6 mandamientos hablan del amor a nuestros hermanos, 4 del amor a Dios. Los 4 primeros mandamientos hablan de nuestra relación con Dios, de cómo expresamos nuestro amor a Dios. Amamos a Dios cuando no usamos su nombre en vano. Amamos a Dios cuando guardamos el día del Señor para santificarlo. Amamos a Dios cuando nosotros no tenemos ídolos delante de Él. Esa es la forma en que amamos a Dios. Amamos a nuestro hermano cuando no matamos, cuando honramos a nuestros padres, cuando no codiciamos, cuando no adulteramos. Esos son símbolos de nuestro amor a nuestro hermano. Por eso, en el Catecismo de Ginebra pregunta, ¿cuál es la regla de vida que Dios nos ha dado? Y responde el Catecismo de Ginebra, su ley. Y más tarde añade, la ley muestra el blanco al cual deberíamos apuntar.
la meta hacia la que deberíamos correr, para que cada uno de nosotros, conforme a la medida de gracia que nos es concedida, se esfuerce por ordenar su vida conforme a esa preciosa ley. Y mediante el constante estudio, siempre estaré avanzando más y más en sus mandamientos. Hermanos, gran parte de la mundanalidad y de la decadencia espiritual que experimenta la iglesia contemporánea se debe al olvido de los 10 mandamientos. Usted puede tener mucho deseo de agradar a Dios, pero si no sabe cómo hacerlo, difícilmente lo logrará. Yo espero que cuando esta serie termine, usted sepa cómo agradar a Dios. Dios se agrada cuando cada hijo suyo se esfuerza por cumplir su ley. Nunca lo haremos perfecto. Nunca podremos cumplir los 10 mandamientos a la perfección. Siempre habrá en nosotros un rasgo de pecado porque somos pecadores y lo seremos hasta el día que seamos librados de este cuerpo de muerte. Como decía Owen, siempre habrá en nosotros un incumplimiento de la ley, pero para eso está Cristo, el que pasó por el lado de fiel y le dijo, aguanta, no me lo mates. Para eso está Cristo. Para eso. Para cumplir nuestras imperfecciones. Para eso Él sí cumplió la ley perfectamente. Ahora Él es poderoso para salvar a todo aquel que la incumple. Pero nosotros debemos esforzarnos, hermanos, por hacer de la ley nuestra norma de vida. En segundo lugar, la ley revela al hombre su pecaminosidad. Nos revela nuestro pecado. Y nosotros debemos anunciar al mundo esta ley para que el mundo se dé cuenta que está en pecado. Un inconverso llega a tu casa y yo espero que todo el que hay acá, cuando un inconverso llega a la casa, no se vaya de la casa, no solo con el café y el postrecito, sino con el evangelio. Con el evangelio. Aquí no puede pasarse un inconverso en una casa, nosotros 2 días, sin que el evangelio se vaya con el evangelio debajo del brazo. Y el primer punto del evangelio es hacerle demostrar a esa persona que es un pecador. Que es un pecador. Porque eso no solo es lo que enseña la Biblia, ese es el sentido común. Un médico primero tiene que saber cuál es el problema antes de poder dar una solución. Bueno, hermanos, no podemos decirle a un pecador, Dios te ama, sin antes que nosotros podemos expresarle cuál es su problema delante de Dios. Y el problema de los pecadores es que la ley los condena. Romanos capítulo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Dice Pablo en Romanos 7, yo me di cuenta que era un pecador cuando yo vi la ley. Y cuando yo vi la ley de Dios y vi mi vida, enseguida saqué una conclusión obvia. Yo estoy muy lejos de la santidad de Dios. Muy lejos de quién es Dios. Una persona puede creerse justa en su propio juicio, pero si se enfrenta en algún momento con el decálogo, sufrirá una terrible decepción. Y eso fue lo que le pasó a Agustín. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Agustín? Agustín era un perdido, pero cuando su madre, ¿cómo se llamaba la mamá de Agustín? Mónica. ¿Cómo se me va a olvidar? Como Mónica le hizo ver a Agustín, hijo mío, tú estás en pecado. Tú eres un adúltero, tú eres un fornicario. Hijo mío, tú estás en pecado, tú estás lejos de la santidad de Dios. Agustín cuando se dio cuenta de su miseria, del infierno que le correspondía, de esa ley a la cual él había ofendido tantas veces, ese fue el punto de partida de su conversión. Dice Agustín, la ley manda para que nosotros esforzándonos en hacer lo que manda, y no pudiendo hacerlo por nuestra flaqueza, aprendamos a implorar el favor de la gracia de Dios. Mano, eso está genial. Se lo leo de nuevo. La ley manda para que nosotros esforzándonos en hacer lo que manda y no pudiendo hacerlo por nuestra flaqueza, aprendamos a implorar el favor de Dios. La utilidad de la ley, sigue Agustín, es convencer al hombre de su pecado y forzarlo a que busque la medicina que es Jesucristo. La ley nos hace culpables para que siendo culpables empecemos a buscar su perdón. Y Lutero lo expresó de esta manera: la ley debe ser presentada a aquellos que van a ser justificados, de manera que ellos puedan encerrarse en la prisión en que están, para que busquen aquel que es el carcelero, que es Cristo, el único que puede abrir las rejas de la prisión. La ley nos enfrenta con nuestro pecado. La ley es útil porque no perdona, pero hay perdón en Jesucristo.
Y cuando la ley te encierra en tu pecado, mi amigo, si tú estás aquí hoy y tú estás oyendo esto, que la ley nos muestra la miseria que hay en nuestro interior y revuelve esa miseria, entonces tú no tienes por qué quedarte en esa miseria. Busca a Cristo. Él es el perdón de Dios. La ley también, y en último lugar, hermanos, restringe la corrupción de su pueblo. Una de las características de la ley de Dios es que posee promesas de bendición para la obediencia y amenazas de aflicción por la desobediencia. Y aunque los creyentes hemos sido librados completamente de la maldición de la ley, nosotros debemos decirle a nuestros hijos que todo aquel que se decide a pecar en contra de la ley, sí recibe consecuencias. La ley, los creyentes han sido librados de la maldición de la ley, pero los creyentes no han sido librados de las consecuencias de desobedecer la ley. Desobedecer la ley de Dios tiene consecuencias para nuestra vida. Tiene tristeza para nuestras familias. Tiene tristezas para nuestras circunstancias. Y puede hacernos futuros muy tristes aquí en la tierra hasta que seamos llamados a la presencia de Dios. Conviene que los santos se estimulen a sí mismos con estas promesas y amenazas de la ley, dice Calvino, pues si bien es real que en su espíritu tienen cierta prontitud para hacer el bien, sin embargo, están generalmente agobiados por el peso de su carne, de tal manera que no pueden nunca cumplir enteramente su deber. A esta carne la ley le es un látigo para hacerla trabajar, igual que una bestia perezosa que no se mueve si no es por la fuerza. Y digo más, esta ley será incluso para el hombre espiritual como un aguijón que no le permitirá estar ocioso ni dormirse. Hermanos, la vida cristiana es tomar una cruz. Amigos que nos visitan, la vida cristiana no es lo que a lo mejor les han presentado en otros lugares. La vida cristiana es tomar una cruz. Es negarse a sí mismo todos los días. Es una vida de esfuerzo, esforzándonos todos los días por ser mejores para Dios. Esa es la vida cristiana. Es un aguijón en la carne. Es un látigo para tratar de ser mejores. Es un levantarse todos los días contra nuestras corrupciones. Es mortificar nuestra carne. Y si te han presentado un cristianismo diferente de este, no es el cristianismo verdadero. El cristianismo que se presenta en la Biblia es una batalla diaria por la santidad. Y la santidad es tratar todos los días de obedecer los 10 mandamientos. Amados hermanos, nosotros tenemos mucho material durante esta serie. Yo espero que no falte, que no desperdicie este tiempo. Estaremos viendo todos los mandamientos, uno por uno. La clara explicación que enseñó el Señor acerca de estos mandamientos. Hebreos capítulo 13, versículo 5, con esto concluyo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora. El mandamiento no codiciarás significa no solo que debemos dejar la avaricia, sino que estemos contentos con lo que tenemos. En otras palabras, la gratitud y el contentamiento son el aspecto positivo del 10º mandamiento. Y ustedes saben que con eso quiero decirles cuál fue la dimensión que el Señor Jesús dio a estos mandamientos. Negativamente, no codicies. Positivamente, conténtate con lo que tienes ahora y sé agradecidos. Ya se nos ha ido el tiempo. La semana que viene, si Dios quiere, comenzaremos con la exposición y la interpretación del primer mandamiento. El Salmo 19:8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el Salmo 1 dice, feliz, felicísimo, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y qué más dice? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Pero se le faltó algo. Y todo lo que hace prosperará. Tengamos esto siempre presente. La ley de Dios busca siempre nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra tranquilidad. Por eso dice el salmista, en guardarla hay gran galardón. Y Juan también nos dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Nuestra oración, por lo tanto, debe ser que Dios abra nuestros ojos y nos deje ver que su ley no es una carga, sino una gran bendición para su pueblo.
que esto que vamos a estudiar aquí son mandamientos, no para hacernos mal, jovencitos, no porque Dios sea un papá regañón que todo el tiempo quiere, no hagas esto, no hagas lo otro. No, 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 es porque Dios quiere tu bien. No para ensombrecer nuestro camino, sino para iluminarlo. No para obstaculizarlo, sino para desenredarlo. No para maldecirnos, sino para bendecirnos en Cristo. Y ayer me quedé toda la noche pensando en frases. Que el Señor nos ayude a entenderlos, a ver sus amplias implicaciones y a ser obedientes y sujetos a estas ordenanzas. Vamos a orar, hermanos, y con esto terminamos. Señor, gracias por tu ley. Gracias porque ella es la norma de nuestras vidas. Pero a la vez queremos pedirte perdón por tantas veces que la hemos incumplido. Por tantas veces que nosotros le hemos hecho caso a Satanás y hemos tratado de establecer nuestra propia justicia y no la justicia que aparece en tu palabra. Por tantas veces que hemos pensado que tu ley es una carga. Por tantas veces que hemos pensado que no es mejor como tú nos dices. Nosotros queremos pedirte perdón por nuestras miserias, Señor. Por nuestras corrupciones. Porque no hemos llenado el estándar de santidad que tú pides en tu palabra. Necesitamos de la gracia de Cristo. Amado Padre Celestial, perdónanos. Gracias por tu Hijo, que es el cumplimiento de la ley. Gracias por Cristo. Gracias porque Él sí cumplió la ley. Y por Él y a través de Él, nosotros hemos sido reconciliados contigo para siempre. Amado Padre Celestial, que estas palabras, que la palabra de tus mandamientos inunde también el corazón de las personas que no te conocen en este lugar y que puedan buscar la solución a ese que pasó por el lado de fiel, a Cristo mismo. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Él, que es sobre todo nombre. Amén.